Saludos, muy buenas tardes. El propósito de este video en el día de hoy es para explicar el tema concerniente a la unidad del círculo. Aquí, esta vez vamos a explicar cómo conseguir para cada uno de los ángulos del círculo todas las funciones trigonométricas, como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tenemos acá los ángulos desde 0 hasta pi sobre 6 o alfa, 30 grados. Luego tenemos el ángulo de teta o 45 grados, o pi sobre 4. Y luego tenemos beta, que es el ángulo de 60 grados o pi sobre 3. No vamos a trabajar con grados, sino que vamos a utilizar los radianes. Aquí como tenemos pi sobre 2 en 90 grados, luego tenemos pi en 180, 3 pi sobre 2 en 270, luego 2 pi en 360. Además tenemos todas las curvas relacionadas a las curvas de las funciones trigonométricas. Las tenemos desde 0 hasta 2 pi. También incluí la sección desde menos pi hasta 0 para poder reflejar la curva de la secante. Pero esto lo vamos a dar un pequeño pincelazo sobre el comportamiento de las curvas luego al final del video. Por ahora nos vamos a enfocar en cómo conseguir los valores para cada uno de los ángulos en cada una de las funciones trigonométricas. Para conseguir los ángulos, primero tengo que determinar o resolver el triángulo, un triángulo determinado, un triángulo que incluya los ángulos que estoy buscando. Tenemos por ejemplo el ángulo de alfa, que es de 30 grados, o de pi sobre 6, y el ángulo de beta, que es de 60 grados. Para conseguir esos dos ángulos, nos podemos inclinar a lo que es el triángulo rectángulo. Triángulo equilátero. Triángulo equilátero, que como su nombre lo indica, tiene todos sus lados iguales. Y para resolverlo, lo que voy a hacer es voy a asignar valores a cada uno de esos lados. Por conveniencia voy a asignar el valor de 2 a cada uno de los lados. Y de inmediato, si los lados son iguales, sabemos que la medida interna de todo triángulo es de 180 grados. Si dividimos entre 3, cada ángulo va a tener 60 grados o pi sobre 3. El pi sobre 3. El ángulo de allá arriba también es pi sobre 3, pero me interesa dividirlo en 2 para tener lo que le llamamos dos triángulos rectángulos especiales. Los triángulos rectángulos por lo general es de dos ángulos de 45 y uno de 90. Aquí tenemos 30, 60 y 90. Entonces este, como es de 30, es pi sobre 6. Ya tengo los dos ángulos y tengo, bueno, aquí tengo este que de acá hasta aquí, son 2 unidades. Si vamos a trabajar con este triángulo, que es el que me interesa ahora, la mitad de 2 es 1. Y ya solo me queda resolver para el otro cateto opuesto. Tenemos que lo vamos a resolver utilizando lo que es el teorema de Pitágoras. Si aquí tengo que esto es A y esto es B y esto es C, tengo que C sería igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es la hipotenusa, que es 2 al cuadrado de 4, menos el otro cateto al cuadrado, que es 1. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de 3. Ya tengo todos los valores que voy a necesitar para evaluar este ángulo de 60 grados y este ángulo de 30 grados. De inmediato me empiezo a resolverlo utilizando todas las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar lo que es, empezando con la seno de uno de los ángulos, vamos a decir de pi sobre 3, que es igual al opuesto de ese ángulo, que sería la raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Pero sabemos que la seno de esto, como es opuesto hipotenusa, también vendría siendo la coseno de este ángulo, que sería seno de hipotenusa. Por lo tanto, ese valor también vendría siendo igual a la coseno de pi sobre 6. Ahora tenemos la seno de pi sobre 6, que es igual al opuesto, que es 1,
sobre 2, un medio que también vendría siendo igual a la coseno de pi sobre 3. Tangente de pi sobre 3 es igual al opuesto sobre el adyacente, que es raíz cuadrada de 3, y eso también vendría siendo igual a la cotangente de pi sobre 6. Y por último, tenemos la tangente de pi sobre 6 es igual a 1 sobre, al opuesto sobre el adyacente, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 3. En matemática no es común dejar un radicando en el denominador. Para destruirlo, multiplico por sí en ambos, numerador y denominador, y esto vendría siendo igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Tangente de pi sobre 6 también es igual a la cotangente de pi sobre 3. Y por último tenemos la secante, bueno, tenemos dos todavía, la secante de pi sobre 3, la secante de pi sobre 3, la secante está vinculada con la coseno. La coseno de pi sobre 3, bueno, es la recíproca, ¿verdad? La recíproca de la coseno. La coseno de pi sobre 3 es un medio, entonces la secante de pi sobre 3 vendría siendo igual a 2. Que también vendría siendo lo mismo que la cosecante de pi sobre 6. Y por último, la cosecante la secante de pi sobre la secante de pi sobre 6, que vendría siendo la recíproca de coseno de pi sobre 6, la secante de pi sobre 6 vendría siendo igual a 2 sobre raíz cuadrada de 3. En lugar de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2, lo recíproco. Estamos hablando de 1 sobre la coseno. Esa es la secante. Que vendría siendo igual, multiplico por raíz cuadrada de 3 y por raíz cuadrada de 3. Es igual a 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Que también vendría siendo igual a la cosecante de pi sobre 3. Cosecante de pi sobre 3, que es la recíproca de seno de pi sobre 3. Y ya tengo todos los valores de cada una de las funciones trigonométricas para esos dos ángulos de pi sobre 3 y pi sobre 6. De inmediato borro y me enfoco en el siguiente ángulo de pi sobre 4, que es el que me falta para resolver. Perdón, este aparato es como un burro viejo, hay que estarlo punchando para que se active. Ok, por último decía que tenemos nos resta el ángulo de pi sobre 4. Pi sobre 4, para encontrarlo entonces sí nos enfocamos en lo que es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo obviamente es 90. Estos dos lados son iguales. Puedo dar cualquier valor, pero cualquier valor que vea acá tengo que darle aquí. Por conveniencia le voy a dar el valor de 1 porque es fácil. Raíz cuadrada de 1 más 1 es igual a raíz cuadrada de 2. Y ya tengo los tres lados. Si esto es 90 y estos dos ángulos son iguales, obviamente interno ángulos del triángulo son 180. Esto es pi sobre 4. Esto es 90 grados. Y también allá arriba pi sobre 4. De inmediato la seno
de pi sobre 4 es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Vamos a resolverlo aquí. Seno pi sobre 4, 1 sobre raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 y por raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Que también vendría siendo igual, como el opuesto y el adyacente son iguales, también vendría siendo igual a la coseno de pi sobre 4. Habiendo dicho eso, sabemos que la seno y la coseno se juntan justamente en ese punto de pi sobre 4, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Si nos vamos acá a las curvas, pi sobre 4 está justamente en el medio de 0 y pi sobre 2 sería por acá, pi sobre 4. Si seguimos las dos curvas de la seno y la coseno empieza acá y luego termina acá. La seno empieza justamente aquí en esta curva, empieza en 0 y sigue, tenemos que está positiva acá y luego negativa acá. Entonces se juntan justamente aquí la seno y la coseno en este punto de pi sobre 4 y acabamos de decir que el rango es de raíz cuadrada de 2 sobre 2. Justamente donde se juntan la seno y la coseno. En el caso de la tangente de pi sobre 4, tangente es igual a opuesto sobre adyacente, que es 1 sobre 1, que es 1, también es igual a cotangente porque es adyacente opuesto. Eso es igual a cotangente de pi sobre 4. De nuevo, la tangente y la cotangente se juntan en el punto pi sobre 4,1. De nuevo nos dirigimos acá al punto pi sobre 4 y ubicamos la curva de la tangente, que es esta roja. La tangente, que es esta roja, y la cotangente, que es esta azul. La tangente tiene asíntotas. Asíntota, la tangente de la seno sobre la coseno. Tiene asíntota en los ángulos donde la coseno es 0, porque la división de 0 sobre 0 no está definida. Entonces por eso tenemos unos puntos intermitentes, porque acá en esos puntos la tangente no está definida. Tampoco está definida la secante, como podemos ver acá arriba, por la misma razón, porque la secante es 1 sobre la coseno en menos pi sobre 2, en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, la coseno es 0 y la división sobre 0 no es posible, por eso tenemos eso, lo que le llama asíntota. Entonces la tangente decimos que es 1 en pi sobre 4 y también es la cotangente. La cotangente tiene asíntota en 0, pi y 2pi y así sucesivamente. O sea, ¿dónde? Cuando estamos hablando de la cotangente es seno sobre la coseno. En los ángulos donde la cotangente es coseno sobre seno. Los ángulos donde el seno es 0, la cotangente no está definida. Tampoco está definida la cosecante en ese intervalo, porque la cosecante es 1 sobre la seno. Por eso vemos que la seno aquí en 0, esas dos funciones, la cosecante, que es esta roja, y la tangente y la cotangente, que es esta azul está entre el intervalo de 0 y pi sobre 2. También se repite de nuevo entre pi sobre 2 y 2pi. Ya aquí tenemos la cosecante, pero está negativa. Allá arriba está positiva. Ahorita vamos a hablar sobre los signos cuando volvamos a la unidad del círculo. Pero por lo pronto, para determinar el punto de intersección de la tangente y la cotangente, nos enfocamos aquí en el primer cuadrante, en pi sobre 4, que es acá, y vamos y los encontramos justamente aquí, y aquí está el punto, que es justamente en 1, como ya hemos encontrado. Por último tenemos la secante de pi sobre 4. La secante de pi sobre 4. La secante de pi sobre 4 es lo recíproco
de la coseno de pi sobre 4. Dijimos que la coseno, que también es, por cierto, dicho sea de paso, lo mismo que la seno de pi sobre 4, es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces la secante es 2 sobre raíz cuadrada de 2. De nuevo multiplico por raíz cuadrada de 2 y por raíz cuadrada de 2. Entonces sería igual a 2 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Se cancelan estos dos, es igual a raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es el resultado de la secante de pi sobre 4, que también es la cosecante, por lo que acabamos de decir, porque la seno de pi sobre 4 es lo mismo que la coseno de pi sobre 4. Entonces la cosecante de pi sobre 4. Entonces, habiendo dicho eso, sabemos que hay un punto de intersección para la secante, que es esta azul, y la cosecante, que es esta roja. Ese punto de intersección aquí en pi sobre 4 es justamente este punto, que es raíz cuadrada de 2. Y ya tengo los tres puntos de intersección de la seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Ahora, para seguir definiendo el comportamiento de las curvas, nos vamos a enfocar en lo que es los signos en la unidad del círculo. Los signos de cada una de las funciones trigonométricas. Eso nos ayudará bastante a determinar el comportamiento de las curvas. En el primer cuadrante, todos los signos, todas las funciones trigonométricas tienen como signo positivo. Acá son todas positivas: la seno, la coseno, tangente, y todas las demás son todas positivas. Es importante señalar que en cuanto a la determinación de los signos, la X toma el valor de la coseno y la Y toma el valor de la seno. Aquí tengo este triángulo. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y es positiva. De nuevo, la X toma el valor de la coseno y la Y toma el valor de la seno. De ahí que en este segundo cuadrante, la seno es negativa, la seno es positiva porque está hacia arriba, la seno y la Y. La coseno es negativa porque está a la izquierda, y la tangente es uno sobre el otro, lo cual es negativo. Este es el segundo cuadrante. Primer cuadrante. Tercer cuadrante, tenemos acá este está negativo y este está negativo. La seno está negativa, la coseno está negativa, la tangente es uno sobre el otro, así que está positiva. Cuarto cuadrante, la coseno, esto está positivo acá, esto está negativo aquí. La seno está negativa porque está hacia abajo, coseno positiva porque está hacia la derecha, y la tangente está negativa porque es uno sobre el otro. Ya tengo todos los signos. Entonces, observando esos signos, vengo acá y eso me va a ayudar a trazar las curvas para cada una de las funciones trigonométricas. Nos enfocamos en una a la vez para no confundirnos. Digamos la seno, por ejemplo, que empieza aquí desde 0. Ya sabía yo que entonces estaba por frizar. A ver, nos enfocamos aquí en la seno. La seno que empieza desde 0 se desplaza hasta 2pi y está por encima de la X, o sea que está positiva. Si nos vamos acá a la unidad del círculo, la seno está positiva en el primer cuadrante, está positiva en el segundo cuadrante. O sea que está justamente como indica en la curva. Aquí desde pi hasta 2pi, o sea, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, la seno está negativa porque está por debajo de la X, de la coordenada X. Y aquí justamente la seno en el tercer cuadrante negativa y en el cuarto cuadrante también está negativa. De inmediato nos trasladamos a la coseno que empieza aquí, como dije anteriormente. Le incluí este menos pi sobre 2 para poder reflejar la secante. Pero vamos a enfocarnos desde 0 hasta 2pi para fines de los signos. Menos pi sobre 2 lo mismo que 3pi sobre 2, por cierto, porque eso es como trazar un ángulo a la izquierda que es menos pi sobre 2. Por eso, bueno, vamos a empezar aquí. 0, coseno. Coseno de 0 es 1, empieza acá. Desde 0 hasta pi sobre 2,
la coseno está positiva. Note que desde 0 hasta pi sobre 2 no existe nada en esta sección, no existe nada negativo, todo es aquí. Esto está vacío, o sea que todo está por encima de las coordenadas x, todo es positivo, como lo había dicho anteriormente. Toda función trigonométrica es positiva en el primer cuadrante. Desde 0 hasta pi sobre 2, que es desde acá hasta acá, de acá hasta acá, la coseno está positiva. También está positiva en el cuarto cuadrante, en el último cuadrante, la coseno. Como se puede reflejar aquí, también está positiva porque está de 3pi sobre 2 hasta 2pi, está por encima de la coordenada x. Y está negativa en los demás, desde aquí en el segundo cuadrante, como se puede observar, la coseno está negativa. Y también está en el tercer cuadrante, está negativa también en el segundo cuadrante, que es desde pi sobre 2 hasta pi, también está negativa desde pi hasta 3pi sobre 2. Obviamente cuando pasa por la x, esos son los ceros. Observe que en el caso de la coseno tiene una intersección con la cotangente, justamente donde la coseno es 0. ¿Por qué? Porque la cotangente es coseno sobre la seno. Cuando la coseno es 0, la cotangente también es 0. Lo mismo pasa con esta función de la seno y la tangente. Es 0 justamente donde la seno es 0. Donde la seno es 0, la tangente también es 0. O sea, en 0, pi, 2pi, 3pi, así sucesivamente. Y así terminamos de explicar lo que es la seno y la coseno. Ahora nos trasladamos a lo que es la tangente. La tangente en el primer cuadrante, como dijimos, está positiva. La tangente es esta curva roja. En el primer cuadrante, desde 0 hasta pi sobre 2, está positiva. Luego, desde pi sobre 2 hasta pi, este cuadrante. Aquí la tangente sería en el segundo cuadrante. Como podemos observar, la tangente está negativa, como se muestra aquí en las curvas. En esta sección la tangente está negativa, debajo de la coordenada x. Ahora en el tercer cuadrante, desde pi hasta pi sobre 3, hasta 3pi sobre 2, la tangente está positiva. Como se puede mostrar aquí, la tangente está positiva, también se muestra aquí en la curva. Desde pi hasta 3pi sobre 2, que es esta sección, este intervalo, está positiva. Ya hablamos de las intersecciones de la tangente y cotangente. Entonces, por último tenemos la tangente acá, negativa en el cuarto cuadrante. No se muestra el cuarto cuadrante porque tengo la tangente que llega hasta acá solamente. Pero nótese que el cuarto cuadrante también refleja lo que es menos pi sobre 2. 3pi sobre 2, la tangente aquí está negativa, desde menos 3pi sobre 2 desde menos 3pi sobre 2 hasta 0, es lo mismo que decir desde 3pi sobre 2 hasta 0, acá, es lo mismo que decir desde menos pi sobre 2 hasta 0, por eso la tangente acá en esta sección se muestra por debajo de la x, o sea, negativa. Ya eso mayormente son los puntos básicos relacionados a las curvas. Yo creo que prácticamente lo básico está abarcado. Y aquí vamos a dejar este video. El siguiente video que vamos a tratar, vamos a tratar lo que es el área debajo de las curvas, digamos del 0 en la función de 0 hasta pi. ¿Cuánto mide esa área? No voy a trabajar en esto ahora porque ya no voy a tener más tiempo, pero ese va a ser largo también porque vamos a tratar integrales y otras cosas. Obviamente para resolver esa área es justamente integral lo que se usa y eso es lo que vamos a trabajar en el siguiente video. Muchas gracias por
la sintonía. Esperamos verlo en el siguiente video. Espero que esto les haya sido de utilidad. Y bueno, un placer. Hasta la próxima.